Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast de Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 138, contamos con la presencia de Pera Faura. Pera, un gusto que estés aquí con nosotros. La primera pregunta que te queríamos hacer es un poco la que le hacemos a todos nuestros invitados. Nosotros en Vide tenemos como un poco el ethos de, de que nos gusta describirnos a través de lo que somos y que lo que hacemos es algo que nos completa, ¿sí? Porque la gente se tiende a describir, bueno, soy tal, soy, no sé, director de escena, bla, bla, bla. Entonces, em, si le tenía que contar a la gente que no te conoce, nosotros nos conocemos hace muchísimos años ya, no vamos a decir cuántos. eh, ¿Quién es Pere Faura en esta primavera rampante? Si te tuvieras que describir, más que Pues definir, para describir. definirme ahora mismo usaría dos términos. Mira, uno sería hiperactivo, que lo he sido siempre, y el otro sería alérgico, que también lo he sido siempre, a muchas cosas, digamos, que tienen que ver con el respirar y con el comer. Pero evidentemente pues también soy alérgico a cosas que tienen que ver con el trabajar o con el amar, Mm, etcétera, ¿no? Pero sí que hiperactivo me sirve para definir esa pasión que tengo desde hace muchos años, desde que nací, desde que tengo uso de razón. No sé ubicar cuándo empezó, pero siempre quería hacer mil cosas. Siempre he tenido curiosidad para aprender nuevas herramientas, nuevos juegos, nuevas maneras de estar en el mundo. Y, y casi todas tenían que ver con el arte, no todas, pero sí que empecé con la música, luego empecé, de allí descubrí el teatro musical, del teatro musical descubrí la danza, el claqué, cantar, tocar la flauta. Yo era ese niño que tenía em, todas las tardes ocupadas con extraescolares claro. y creo que más o menos sigo haciendo lo mismo. O sea, serías un adulto con todas las, las Las tardes ocupadas de con extraescolares, extraescolares. exacto, que son estas asignaturas que no dan créditos, ¿sabes? O sea, no dan dinero, Mm, ocupan tiempo y te precarizan un poco más, pero te hacen un poco más feliz. totalmente. Am, la segunda pregunta que también nos gusta hacer es, ¿qué sentís que traes al mundo de las artes escénicas? Vos sos un artista muy multidisciplinar, ¿sí? Lo hemos hablado off the record, ¿no? De tu background con la música, bueno, y con todas las cosas que recién compartiste. A veces a mí me gusta traer analogías de la comida, ¿no? Que siempre vienen a cuento, como, bueno, no sé, como la receta o el condimento que traes. Pero, ¿qué sentís que sería lo que trae Pera al mundo escénico? Sí, lo de hiperactivo lo decía también porque recuerdo muy bien ese momento en el que yo era un niño que hacía teatro, hacía claqué, cantaba en un coro Mm, o en dos a veces, hacía clases de canto, tocaba en la orquesta, iba al CAU, a los scouts, hacía básquet, ya sé, no soy muy alto, pero jugué a básquet durante muchos años. Hice bailes de salón, ballet, jazz, contemporáneo, etcétera. Y entonces hubo ese momento en el que tuve que elegir. O sea, ¿tú qué quieres ser? mm, ¿No? O sea, músico, bailarín o actor, ¿no? O sea, como yo era como, yo quiero todo. O sea, claro, claro. y de hecho elegí la danza porque era lo que más me costaba. Mm, Era en plan, ¡buah! Aquí tienes curro del bueno, porque hay cosas que no. Y también supongo porque veía o intuía un espacio de libertad mm. que no había En quizás los otros, en las claro. otras disciplinas, ¿no? Y por eso Mm, elegí un poco, después de dudar mucho y probar muchas cosas, la danza contemporánea y me fui a Ámsterdam a estudiar coreografía ahí en la SNDO. Eh, pero digamos que mi curro siempre ha sido un reflejo de ese niño hiperactivo que le encantaban muchas cosas mm. y por eso el trabajo escénico que hago está cargado de mil disciplinas, ¿no? O sea, es multidisciplinar y también de unos referentes muy inconexos que Ujú, la gente dice como, pero ¿cómo metes eso junto? Pero que para mí tienen mucho sentido mm. y creo que en eso, en el ser personal, en el ser eh, realmente, eh, no sé cómo, no sé cómo decirlo, como estar en contacto Mm. con
con tus raíces, con tu pasión, con tus deseos, es lo que creo que me ha hecho que mi curro haya podido salir adelante suficientemente como para dedicarme a eso. Mm, mm, mm. Y, perdón que pincho un poquito más con la misma pregunta, Venga, vale, pero perdón, no, no, ya no, estoy no, ahí está como... bien. eh, Pero no, pero es, digamos, traes la hiperactividad, ¿no? O sea, por lo que contás. O sea, hay una hiperactividad que se Mm, traduce en, por ejemplo, exceso. O sea, sí. mis piezas hay de todo. Se Mm. canta, se baila, hay vídeo, hay música. O sea, ¿Sabes? Como, ¿las describirías como excesivas? em, no, porque precisamente lo que intento, o sea, primero meto muchas cosas en la olla, ¿no? Mm, O sea, todas las ideas, todos los referentes, todas las locuras, canciones, películas, libros, tal, y poco a poco vas quitando, quitando, quitando y empezar a hacer relaciones entre mm, ellas y la pieza se va como construyendo a través de sacar, ¿no? Como el escultor clásico un poco, ¿no? Que es a través de claro. quitar la piedra que la forma aparece. Y entonces, pero evidentemente al final es un... O sea, no soy minimalista, no soy tampoco un yonki del cuerpo, como Mm, lo son algunos de mis amigos, sí, ¿sabes? sí. Que no Como vamos a nombrar. obsesionados en el movimiento, que me parece súper guay y que he aprendido mucho de ellos, ¿no? Pero a mí no me interesa tanto quizás las mil y una maneras de mover el cuerpo como las mil y una maneras de crear sentido. Claro, claro. ¿He contestado o me Sí, lo vas sí, a poner otra vez? sí, 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 sí. O sea, me Bueno, interesa la sí. creación de significado en un lenguaje semi-abstracto, Ujú, ¿sabes? Porque de la danza contemporánea, pues he aprendido la abstracción, he aprendido mm, el lenguaje del cuerpo, no verbal, pero también me interesa mucho la palabra, escribo, he hecho poemas, casi todas mis piezas tienen textos que escribo yo también. Eh, y me interesa mucho la relación entre palabra y movimiento, a la vez que con la música, que mm, también es la relación entre lo abstracto claro, y lo concreto, ¿no? claro, claro, claro. Y si tuvieras que nombrar algunos referentes o algún referente que, digamos, que te atraviesan o te ayudan para esto que acabas de describir, que es muy claro y muy concreto, ¿cuáles serían? Eh, mira, yo cuando estudiaba en la SDO en Ámsterdam, siempre decía que tenía dos grandes referentes. Digo esos porque en esos momentos lo tenía muy claro, ahora no los tengo tan, tan claros, pero digamos que mucha parte de mi curro ha bebido de esos referentes, ¿no? Uno es el Wooster Group en Mm, Nueva York, que el Wooster Group es ese grupo de teatro liderado mm, ay, ahora no me acuerdo, donde estaba ese actor famoso que ahora no me acuerdo de su nombre, pero fueron muy importantes en el Nueva York de los años 80, 90. Desarrollaron toda una manera de hacer teatro que no era de dentro para afuera, o sea, mm, no era aprendemos un texto y luego lo decimos y vemos cómo lo podemos decir, sino de fuera para adentro, porque todo el escenario estaba lleno de pantallas que iban copiando los gestos y luego tenían auriculares donde se les mandaba el texto que nunca se aprendían, sino que siempre lo lo reproducían, sí. reproducían, ¿no? Por lo tanto, era como una manera de actuar como muy extraña, ¿no? Y a veces Poco mezclaban cosas, convencional, ¿no? Muy poco muy poco convencional. convencional, muy high-tech en una época difícil de poner teles y esto en escena. Y por suerte, pues pude hacer una internship de 3 meses con ellos y fue increíble, ¿no? Y de esta idea del teatro de fuera hacia adentro, o sea, yo siempre hago primero una estructura, ¿no? O sea, tendrá tres partes, o yo qué sé, o tendrá cuatro canciones y después pongo el cuerpo en ella, ¿no? No Ujú, es voy a ver qué hago con mis manos y con ese material empiezo a componer, ¿no? Que claro. quizás mucha gente es más así. Y después el otro gran referente es Jérôme Bell, Mm, que es este coreógrafo francés ujú, eh, conceptual en el que sobre todo, le interesaba el reflexionar sobre el propio medio a través de ese medio, ¿no? O sea, reflexionar sobre el teatro a través del teatro, ¿no? O de lo escénico. mm, Y ahí
Y de ahí, pues bueno, viene todo mi interés para reflexionar sobre la danza, que es bailar, que es actuar delante de un público, y en mis solos casi siempre se reflexiona sobre, en striptease pues hablaba de la mirada, si, si la danza es erótica o no lo es, o cuándo lo es o no lo es, depende de la mirada del espectador. Ujú, En otros solo reflexionar sobre la historia de la danza y sobre mis propios referentes. Bueno, siempre me ha interesado este metalenguaje, un ujú. poco, que es presente en casi todas mis obras. Claro, claro. Y hablando de estas reflexiones, ¿qué te estás cuestionando en este momento de tu vida? ¿Sí? ¿Por qué Rosalía se ha vuelto monja? Esto es lo que más me preocupa. En serio, como este... Es que no, es que he tenido una conversación sobre esto este mediodía, sobre este nuevo fulgor religioso que le ha cogido a la juventud, que no acabo de entender. Pero quizás habla de que no han perdido un poco, se sienten como desorientados o les falta algo. Mm, Em, y, y en un mundo tan caótico, ¿no? Y tan violento, y tan machista, y tan homófobo, y tan eh, bélico. mm, No sé, quizás la gente se aferra a la religión como para salvarse, ¿no? mm. Yo creo que no es momento de salvarse individualmente, sino que es momento de pensar en lo colectivo. Y por eso me da rabia a Rosalía, que, o sea, la amo y la adoro, y es un gran referente de cómo la tía ha construido su carrera y sus intereses y ha ido paso a paso conquistando sus objetivos hasta ahora, ¿no? Que es como este giro, es como, tía, no tenemos sitio donde vivir, ¿sabes? ¿Por qué no haces una puta canción sobre la vivienda y no sobre si dejas de fumar y de beber? O sea, como que se está salvando a ella, ¿no? En vez de intentar crear himnos para que nos podamos salvar todos. Me he ido a Rosalía, no sé muy bien por qué, pero No, pero tiene que ver, esto que dijiste recién me parece, ¿eh? Con lo colectivo y lo individual, ¿no? O sea, que dijéramos que te estás cuestionando esta cuestión de la relación entre lo colectivo y lo individual. completamente. Siempre, yo creo que siempre, y eso me viene del CAO, o sea, de los Boy Scouts, que Mm, aquí en Cataluña le llamamos ANALCAO, ¿no? Em, y allí aprendí una cosa que se ve muy bien la gente que ha pasado por ahí, la gente que no. Porque sí, éramos todos unos hippies. O sea, a mí en el cole me hacían bullying por ir al caos, ¿sabes? O sea, por ser un hippie de sí, sí, mierda sí, sí. que iba con el bocata. ¿Cómo es eso? O sea, para cubrir el bocata, en vez de papel de plata, yo hacía papel de periódico para no contaminar. O sea, movidas de esas. Sí, sí, En mi sí. época más activista y hippie. Eh, y tenían como muy mala fama los hippies en los años 90. Pero yo aprendí algo muy, muy básico, que es que a veces tus necesidades individuales tienen que estar en segundo plano para que las necesidades colectivas puedan Mm, realizarse, ¿no? O sea, y eso lo veo mucho incluso yendo de fiestas, ¿sabes? O sea, tú vas de fiesta con un grupo, vamos a no sé qué, ¿no? Y eres 7, 8 o 10 personas yendo a bailar, al sonar, lo que sea. Es como, voy a mear. A ver, si vas a mear ahora, nosotros estamos yendo a la otra pista, no nos vas a encontrar. ¿Sabes? Como de, aguántate, espera que sí, encontremos sí, sitio y sí. luego te vas a mear. Es un ejemplo muy, muy tonto que se me acaba de ocurrir, no. Pero como para decir que sí, que a veces. Y esto lo ves en mucha gente, ¿no? En cómo trabajan, en cómo conducen, en cómo hablan, ¿no? Si para ellos sus deseos individuales están por encima del bien común, ¿no? Sí, sí. Que es legítimo también y Mm, que cada uno tiene su vida dura, lo que sea, y tiene sus circunstancias, y a veces no puedes pensar en el puto bien común cuando estás deprimido, sin trabajo eh, y sin pareja, ¿no? sí, Yo qué sí. sé, pero yo creo que es bueno intentar hacerlo. Y, y creo que yo siempre he estado allí, siempre he intentado hacer grupo, ¿no? O sea, he creado 1000 colectivos a lo largo de mi carrera. O sea, CRIM, Grúa, La Pode, he Sí, estado en sí, todo. O sí. sea, bueno, La Pode no la creé yo, pero sí que formé parte de ellos un rato en La Caldera.
los detergentes, ¿no? Los detergentes. Los sumergidos. Exacto, es como... Mm, Y, y bueno, por esas ganas de hacer cosas en común, ¿no? Y claro. creo que lo que hacemos precisamente es un arte que es muy colectivo. O sea, Mm, ¿lo puedes hacer solo? Sí, yo he hecho muchos solos, solo. O sea, cuando todo me lo hacía yo. mm, Pero esos solos no tienen nada que, no tienen el mismo valor que cuando pongo mi mierda al servicio del talento de los otros, mm, ¿sabes? O sea, cuando los otros pueden hacer lo que ellos quieran con mi mierda o mis sí. fantasías, Entonces, de repente, todo eso alcanza un nivel o explosiona y llega sí, a unas capas que ni tú mismo habías imaginado, Mm, ¿no? mm. Y eso es muy bonito y es lo guay de trabajar con más gente. Sí, quizá esto que decís, ¿no? Como que hay una, también en lo creativo, ¿no? No sé, por lo menos en mi experiencia de todas las obras que vi el año pasado, que fueron un montón, hay mucha sinergia puesta en el ombligo, ¿no? Pero no en el ombligo desde el lugar de la reflexión de lo que soy con respecto a un entorno, sino la reflexión de lo que soy con respecto a lo que soy, con respecto a lo que soy. No, no hay ninguna relación con el ecosistema que te rodea, Total. ni con la Con lo sociedad. político, con lo O social, sea, eso es con... algo que te diría que transversalmente está pasando en todos lados, también a nivel escénico. Y creo que en la Mm, danza quizás también se ha dado más incluso, mm, em, porque, bueno, pues la danza es minoritaria, es abstracta, es un arte mm, difícil y es físico. mm. Entonces vas sobre tu cuerpo y entonces de repente le tienes que poner palabras o tienes que describirlo con unas palabras que, que muchas veces no están hechas para describir lo que, es, lo que te pasa en ese momento o la idea que Claro, tienes, ¿no? De una cosa que pasa por ahí y que hace eso y lo otro, ¿no? claro. Y entonces creo eh, que la danza siempre ha tenido el problema de cómo pensar en lo colectivo, Mm. porque ha estado demasiado tiempo tomándose en serio a ella misma. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y creo que la danza le ha faltado sentido del humor. O sea, como Ujú, mm. eh, reírse de sí misma, ¿sabes? Sí, sí, Como menos de solemnidad. menos solemnidad, tío. Y en la danza contemporánea hemos visto muchos, no sé, mucha gente que tenía toda la razón del mundo, ¿sabes? Como que tenía esa técnica que lo cambiaría, que te haría que tu cuerpo volara para siempre. Em, que no los critico, al revés, han sido grandes referentes y son muy guays, pero no sé, ahora me he perdido un poco, a ver. Mm, Pero sí que he echado de menos, o sea, que la historia de la danza se dibujara a través de procesos colectivos mm. y no a través de nombres individuales, ¿sabes? Como que desarrollaban una técnica Que sería su propio que nombre. Sí, sería su propio nombre, ¿no? sí, Es sí, como, es heavy eso. Bueno, sí, sí. seguramente ha pasado en muchas más artes, ¿no? Ujú, Pero en la danza, que en teoría es colectiva, creo que ha habido mucho de, no, no, mi cuerpo es este, por lo tanto a mí me gusta moverme así, por lo tanto lo voy a hacer, ¿no? A desarrollar de esta manera, voy a hacer una mm. pedagogía que la voy a llamar tal, voy a hacer una técnica que la voy a llamar, y mis espectáculos, tal, papá, y yo. Sí, sí, sí. Que no lo, o sea, que lo critico y no lo critico, o sea, lo entiendo, Bueno, pero sucede. No es que pero esté a bien o la mal. vez creo Ujú, que esto, que ha faltado como, y seguramente yo también he pecado de eso, ¿sabes? De mm, intentar desarrollar mi técnica y esto. Pero, por ejemplo, mm, una de las cosas que yo siempre digo es que, eh, aunque me han ido bastante bien las cosas o de alguna manera, digamos, he podido hacer proyectos, algunos bonitos, algunos que han ido mal, algunos, yo qué sé, lo que sea. em, yo no soy un coreógrafo de estilo. O sea, mm, cuando piensas en los espectáculos de Pere Faura, no piensas en una estética o en una manera de entender el cuerpo mm. específica, como si lo es con Marcos o con Sol, o, ¿sabes? Como Sí. ellos
están obsesionados en un determinado cuerpo y lo llevan desarrollando y puliendo y, Mm. y desplegando, ¿no? De diferentes maneras a lo largo de su carrera, que es magnífico. Pero yo he trabajado desde el concepto, o sea, hago un striptease, pues, pues voy a aprender a desnudarme. Hago una pieza sobre Bob Fosse, pues voy a aprender a bailar Bob Fosse. Hago una pieza de hula hoop, pues voy a aprender el hula hoop. Hago una pieza sobre Singing in the Rain, pues voy a recuperar el claqué. Entonces, para mí la forma siempre tiene que estar al servicio del concepto Mm. y no Al revés. presentar una forma y entonces ponerle un paraguas conceptual que de alguna manera justifica esa forma, pero que no es así, ¿sabes? Sí, no, yo comparto bastante contigo porque, por lo menos para mí, de mi trabajo creativo, la fisicalidad tiene que servir a un relato, a un Claro, discurso, eso. y no al revés. Entonces, digo que no está mal que haya gente, mucha gente que trabaja al revés, pero que primero decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar acá? Bueno, aunque sea lo más abstracto, ¿no? Vamos a hablar, no sé, del estar, ¿no? Algo Sí, muy claro. abstracto. Bueno, ¿qué fisicalidad necesitas de estar? Bueno, y así. Pero coincido con lo que estás diciendo. Y la siguiente pregunta que te quería hacer es referente a tu historia. Vos sos una persona que ya tenés un recorrido bastante extenso y también como contaste, ¿no? Viviste fuera, viniste aquí, decidiste también desarrollar tu carrera aquí, que fue una cosa que hablamos hace un montón de años, creo que cuando apenas Ah, nos sí. conocimos. A ver. Sí, sí. Sí, que yo tengo mucha, muy buena memoria, pero Yo cada vez la tengo peor. no, pero en todo este tránsito hasta el día de hoy, si alguna vez pensaste en dejarlo. O sea, te estoy a punto de meter una hostia ahora mismo. Sí, porque vengo de allí. O sea, estaba allí ayer y antes de ayer. Mm, Em, pero hasta entonces no me lo había planteado. mm, O sea, me costó mucho eso cuando acabé el COU, que fui la última generación que hice COU, o sea, cuando acabé el instituto, em, ¿qué hacer, no? O sea, mis padres mm, no querían que estudiara artístico, no sé qué. Eso me costó como muchos años entender qué, o sea, mm, qué quería hacer con ese impulso artístico, con esa mm, creatividad, pero que tenía que formarme, pero no sé cómo, tal. Cuando finalmente encuentro el camino y me aceptan en Ámsterdam y allí todo se cristaliza, no fácilmente, mm, pero sí que con los años es como que la danza me da esas herramientas para entender cómo quería yo crear o qué herramientas quería tener. Pues desde que salí de esos estudios he tenido curro más o menos. Y cuando no lo había, me lo inventaba, ¿no? Y cogía a Claudia y a Ana Rubirola y nos inventábamos grúa y hacíamos un proyecto de no sé qué o hacía un proyecto tal. Y entonces todo esto más o menos ha ido como surfeando, ¿no? Pues a veces mm, años mejor, años peor, como todo el mundo, hasta que evidentemente pues hice el proyecto Célula, que fue el proyecto más grande que he hecho nunca, eh, en el que ya había 10 bailarines, 2 músicos en directo y el puto Merlí haciendo de mí en escena, ¿sabes? Copiando la película de Bob Fosse en el que él contrata al actor de Tiburón, que acababa de ganar el Oscar a Mejor Película, y se lo pone haciéndose de él, ¿sabes? O sea, para hacer el All That Jazz, que es esa película maravillosa de autorretrato que hace Bob Fosse de sí mismo acercándose a la muerte, ¿no? Y entonces yo cogí esa película como inicio, como espurna de mi último gran proyecto que fue Requiem Nocturno, eh, obra de gran formato que apoyó el Mercat y el Grec y que fue maravilloso. Fue el proceso más bonito que he hecho nunca. El equipo fue increíble. Estuvimos viviendo en el Mercat de las Flors, o sea, durante la pandemia. Nos confinaron ahí para poder crear y no contaminarnos. O sea, y yo puedo decir que he vivido en el Mercat de las Flors
y he bajado por esas escalinatas para desayunar, ¿sabes? En plan, Igual con la bata. exacto, ¿sabes? Como, en plan Sunset Boulevard, ¿sabes? Como lo puto más. Yo viniendo de los musicales, eso era un sueño. Nos lo pasamos muy bien y la obra también ha ido creciendo en las diferentes versiones que hemos hecho. Pero bueno, después de eso, hacer ese pedazo Titanic, que es maravilloso, grandísimo y avanza poco a poco, pues al final se hunde. Y, y ese proyecto, pues bueno, me costó 2 años y medio hacer, o sea, crearlo, y luego me costó 2 años más encontrar una gira de 8 bolos que ya le gustaría a mucha gente tener, y soy consciente de mi privilegio y de lo afortunado que soy de haber podido girar una pieza así por 8 ciudades catalanas. Pero si lo piensas bien, es una puta mierda Claro, claro. que una pieza tan grande, pues, pero bueno, al menos tuvo un pequeño recorrido. O sea, la levanté 3 veces la pieza, em, y cuando acabé, después de 5 años, me di cuenta que solo había hecho eso durante 5 años, casi, ¿sabes? Como, Ujú. y entonces, pues claro, ya no podía girar más, no había hecho nada más, cumplí los 40, vino la pandemia y solo tenía eso. Y entonces, pues la gente me dejó de llamar. Ujú. Y por primera vez en la vida, pues el curro no venía y yo estaba en una depresión de la hostia que no tenía ganas de inventármelo. O sea, no podía, o sea, no estaba creativo, no me podía levantar de la cama. Eh, el curro para mí ha sido lo más importante en la vida. O sea, más que mis parejas, más que mi familia. El curro era eso con lo que te acostabas. O sea, como te ibas a dormir y pensabas en la coreografía o en el proyecto que estabas haciendo en ese momento, Mm. y antes de dormir soñabas eh, en, en las escenas, en cómo sería eh, la función, y para mí era todo. O sea, tener esa ilusión, tener esos sueños, ¿no? Tener ese drive que te hace levantar por la mañana, porque tienes algo que crear, Mm. estás horneando algo. Es muy bonito la creación en este sentido, ¿no? Y de repente, pues con una depresión de la hostia, sin dinero, con 40 y pocos años, en una ciudad que cada vez le gusta menos la cultura, y habiendo hecho el Requiem nocturno, pues todo se fue a la mierda. Y pues me puse de comercial de Thermomix Ujú. porque tenía que sacar dinero. Pero bueno, también lo hice fatal y no duré mucho en ese puesto, aunque me encanta la Thermomix. Y entonces tuve que pedir dinero a mis padres otra vez, a los 40 tacos. Eso creó también pues ciertas tensiones familiares. Tuve que irme a vivir fuera, a la casa de campo de mis padres, que cada vez la usaban menos, y parece como, vale, guay, pues ellos que han comprado una casa, tú te vas a vivir en ella, así no pagas. Así no pagas, no. O sea, yo pagaba 800 euros de mantenimiento, ¿sabes? O sea, ha sido la época en que tenía menos dinero y la época en que tenía más problemas de señoras ricas, ¿sabes? Del Claro, palo. No ha venido el jardinero, o sea, como, claro, claro. porque tienes una casa que es enorme, que tienes que cuidar, que tienes el jardín. O sea, ha sido una época muy rara estos últimos 3 años. Respiro un poco. Y sí, a ver, durante muchos días ha sido como, ya está, déjalo. O sea, me resistía, pero déjalo. O sea, ponte, envía currículums no sé, a los supers. O sea, es que, pero, pero tenía que sacar dinero de alguna manera, ¿no? Y he llegado a pedir trabajo a gente que nunca le había pedido trabajo y que me ha dado mucha vergüenza, y que encima algunos se han reído, otros me han ignorado y otros pocos han contestado. Mm. Pero ha habido mucho silencio también. La gente no sabe qué hacer
cuando los amigos están deprimidos, ¿sabes? ¿Qué haces con la amiga deprimida? La amiga deprimida es un palo tener una amiga deprimida, ¿sabes? Es como que vas de fiesta y tienes una amiga deprimida que está todo el rato diciendo, pero qué mal estoy, pero... Claro. pero claro, pues nadie quiere tener una amiga así, yo lo entiendo. Ujú. Pero vivimos de espalda a la muerte, de espalda a la enfermedad, de espalda a la negatividad, de espalda a los problemas. Y entonces, en esa sociedad de- del emoticono rápido y, y los posts hiperoptimistas, es difícil encontrar el momento para explicarle a la gente cómo estás de verdad, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? En serio, o sea, ¿tienes tiempo? Si Sí. quieres te cuento cómo estoy. Y entonces, ha sido una crisis, o sea, me da una hostia heavy metal. Pero ahora estoy saliendo de ello, gracias a la música, que pensé que como es con lo que había empezado, pues volví a la música como quien vuelve a las raíces o así. Me Un hice refugio, ¿no? sí, un poco de refugio, no sé, es verdad que la música siempre era uno de mis motores creativos, o sea, pum, Bueno, ¿no? Te siempre hacías fue. una lista de las canciones que se En tus vinculaban a obras ese la música proyecto está omnipresente total. total, ¿no? Ujú. Y exacto, desde el tecno, los musicales, yo qué sé, con todos mis proyectos la música realmente era muy importante y pues porque yo empecé estudiando solfeo y flauta Mm. travesera y canto durante muchos años y la música, es que la música te atraviesa de un modo que no te atraviesa nada más, ni los poemas, ni la literatura, ni el cine, ni la danza, ni una pintura, ¿no? O sea, la música es como tridimensional, te envuelve y te va directo a las entrañas y es Mm. maravilloso. Y con eso eh, nace el fuego de la creatividad. Mm. Y entonces dije, pues voy a girar hacia la música. Entonces estudié un máster en el SMUC de composición musical con nuevas tecnologías eh, para volver a retomar un poco tal, retomé la flauta, me puse a pinchar, pensé que después de tantos años bailando en las discotecas, pues era el momento de hacer bailar a la A la gente gente, claro, claro. después de bailar tantos años yo en la disco y en los escenarios. Y ahora poco a poco pues voy también encontrando mi Mm. sitio en eso, de lo que me gusta pinchar, lo que no, Ujú. y eso es muy guay. Ujú. Y después me he vuelto a cantar, Mm. que está muy cerca de bailar, Mm. porque hay algo muy místico, hay algo muy em, elevador, ¿no? Totalmente. Pero sí, por eso decidí, pues después de esa supercrisis y de que todo se parara y de que nadie me llamara y que les llamara yo y no me contestaran y que no tuviera trabajo, dinero, apoyos. Es que hay algo muy fuerte, perdón, y no me enrollo más, pero un último punto que quería destacar de mi mierda de crisis es que la gente te dice, pero a ti te han ido bien las cosas. ¿Sabes? Como, pero Pera Faura, la gente más o menos sabe que, ¿sabes? Como, si sabes un poco de teatro o de danza, Pera Faura te suena. Sí, Este es mi capital. A la gente le sueno. claro. No han visto una puta pieza mía y no saben qué cara tengo, pero les suena el nombre. Sí, Que, no está sí, mal. sí, sí, Hay mucha gente que ya le gustaría, sí, ¿no? O sea, sí. como que sí, que vas haciendo cosas y como vas haciendo cosas, aquella, pues les suena. Entonces va, pero ¿de qué sirve eso cuando estás mal? Hola, hey, soy Pera Faura, ¿sabes ese que te suena? Pues no, aplica la solicitud Tal, sí, sí, sí. con la convocatoria regular. Y es como, vale, o sea, todos estos años, todo este tiempo demostrando que puedo tirar proyectos adelante, que soy un coreógrafo y director escénico que pone encima del escenario proyectos que hay gente que le interesan, ¿sabes? Claro. Que tiene su público. O sea, que he hecho pequeños, grandes, que he hecho el puto Requiem de Mozart en el Palau de la Música con el
Orfeo Catalá, 100 personas bailando la música de Mozart, que he hecho programas de tele, que he hecho, Sí. que hablo 4 idiomas, que tengo 3 másters. O sea, es que si lo miras así es horroroso. Entonces, todo esto no vale para nada. Ujú. ¿Sabes? Porque te dicen, pues con la convocatoria regular. Y esto es la mierda de este curro, que por eso estaba pensando en dejarlo, como, porque cada vez tienes que empezar de nuevo. Sí, es explicarse de cero cada vez. Y también lo era cuando estabas haciendo las cosas. O sea, hay una cosa que, más allá de vos o de mí, que hay una circularidad en la cual empezás de cero cada Sí, año. Y le pasa a todo el sí, mundo. Y total. es como, bueno, también estamos en un país como el que estamos. No voy a entrar ahí porque abre un melón que no No, permite el pero mira, capital mi padre, privado, ¿no? total. Y un montón de cosas. Y la apertura de público, ¿no? Nuestra cultura Mm. está totalmente tomada por el Estado. Totalmente. Entonces eso te da muy poca libertad. Lo que hablabas antes, a final de cuentas, puedes hacer lo que quieres, es libertad, ¿no? Pero coincido con que el explicarse de cero es algo que les pasa a todos, ¿no? Es una Y mierda, de bueno, pero este es para mí uno de los principales, de las principales razones de la precariedad. claro. Es porque estamos, o sea, porque cada puto ayuntamiento tiene su puto sistema de facturación. O sea, Ujú. queréis hacerlo igual, porque no, tengo que hacerlo diferente para cada tal, Sí, porque sí. cada festival hace sus contratos de manera diferente. ¿Sabes? Y es como mi Sí, acá, padre, que ha acá- sido mi gestor y que hemos dirigido la empresa juntos durante más de 10 años, él me lo decía, es en plan, es que no entiendo nada de la danza, es como, ¿cuándo podré sistematizar? O sea, esto no se puede repetir, no, ¿sabes? Ahora tienes una subvención, el año que viene cambia y es la misma, pero ya se distinta. justifica Sí, diferente, sí, pero sí. ahora hay IVA, ahora no hay IVA, entonces aquí te contratan, aquí vas en negro, aquí, ¿sabes? Como, Sí, qué sí. agotador. Es agotado. Y entonces cuando a eso, de repente, la pasión, que es lo que le sustenta todo, mmm, truntolla, como decimos en catalán, Sí. pues entonces ya te apaga y vámonos. Mm. Porque si a toda esta mierda ya no te apasiona, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Mm. ¿A ti te ha pasado alguna vez? De, de De pensar tener en alguna dejarlo. crisis heavy así de dejarlo. Bueno, a ver, sí, a mí me cuesta estar enamorado todo el día de lo que hago porque me parece irreal, ¿no? Me Entonces, gusta mucho o esto, sea, claro. O sea, quizás es este es como, mi error, como o ser. sea, no se puede ser enamorado, va, para mí, ¿no? Y por momentos, que, obviamente que que lo que tienes es. un poco más de distancia con tu curro, ¿qué es decir? No, no, quiero decir que por momentos sí, pero que no esté enamorado no me implica querer dejarlo. Ya. Obviamente que por momentos lo querés dejar, o sea, yo por lo menos, porque justamente hay una cuestión, sobre todo en la danza, no tanto en la música, pero que el medio y el entorno no te ayudan justamente a estar en la autorrealimentación del entusiasmo, ¿no? Buah. Pero bueno, también como yo soy un posibilista, ¿no? Que te lo decía off the record, me conecto con que las cosas se pueden hacer, ¿sí? Con más, menos dinero, más, menos tiempo, pero se pueden hacer. Pero sí, por el momento lo quise dejar por otros motivos, pero sí, digamos que no es un espacio en el cual el continuismo, dijéramos, sobre todo en lo que tiene que ver con ir, no sé, ir descubriendo distintos discursos, distintas preguntas, sea algo que se pueda sostener. Pero bueno, Total. es lo que toca también, ¿no? Y bueno, en mi caso yo, por suerte, digamos, un espacio de resguardo son mis amigos íntimos, Mm, tanto qué acá bonito. como allá y demás, donde puedes generar perspectiva, porque justamente creo que lo que estás hablando es que, mm, Mm, que uno se queda sin perspectiva, se queda sin espacio. Para mí la perspectiva es sinónimo de espacio. Y cuando uno se queda sin espacio, qué guay pues eso. te quedas como apretado, ¿no? contra la Total. pared. Total, qué bonito eso. Mira, nunca lo había pensado así y es una metáfora muy bonita. Te quedas sin espacio, o sea, sí, 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 de repente no hay nada delante tuyo, ¿no? Ujú, Intentas activarlo y no existe, ¿no? ujú, Con Javi Vaquero, que uno de mis grandes amigos, que el cabrón decidió irse a vivir a Madrid y entonces hace unos añitos que no hablamos mucho, pero en un momento dado discutimos mucho esa idea de que, o sea, él decidió
que la danza, o sea, que no podía, o sea, que no llegaba con la danza. Entonces decidió estudiar para hacer masajes, ¿no? Para ser fisio, 3 años, y entonces daba masajes y entonces solo hacía los proyectos de danza que le interesaban, que, ¿sabes? Porque el dinero venía De otro de, lado, sí. ¿sabes? Como yo no, yo decidí lo contrario, no, todo tiene que ver con la danza, o sea, Sí, todo sí. tiene que tener relación con mi práctica. Entonces Mm, voy a aceptar clases que no me apetecen, voy a aceptar proyectos que mm. eh, en los que me da palo o no creo o tal, Mm, porque necesito la pasta. Y en pro de un aprendizaje que es verdad, pero a la vez también te desgasta. mm, mm, mm. Eh, Ya. y esta era la diferencia. Bueno, no sé por Ujú. qué me ha venido eso a la cabeza. Bueno, Pera, para ir terminando, nosotros tenemos Ya. una... O sea, si estoy ya Ya, 3 horas hablando, o sea, pero claro. qué rollacos de personas soy, No, por favor. no, para nada. Tenemos una costumbre que tiene que ver también con la causalidad y casualidad, eh, porque ya sé lo que viene, pero es decir, que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue o a los que siguen, porque a veces tenemos dos o tres personas sin saber quiénes van a ser. A vos te han dejado una, Ah, pero antes mira. de contártela, ¿qué le preguntarías al próxima invitada? Antes de que me hagas la pregunta Y de sí, cuál me sí, dejó, eso va así siempre, sí, sí, siempre va así. como para no tener ideas, ¿no? Ya. Yo le preguntaría, a ver, ¿cómo organizas tu caos cuando se apaga la pasión? Bueno, hablando de casualidad y causalidad, eh, José Cerdá te dejó una pregunta que A dice ver, así: si lo que estás construyendo ahora lo ves de aquí a 15 años, ¿y cómo lo ves y cómo lo sueñas? a ver otra vez. Sí. Sí. Si lo que estás construyendo ahora lo puedes ver de aquí a 15 años, y Como, en 15 años cómo lo verías, mm, o si no, cómo lo sueñas. mm. Sí, antes de contestar, hago un apunte porque me encanta hablar mucho, ya para enrollarme más, pero es verdad que hay algo que has dicho tú que es muy importante, que es cómo actualizas tu deseo, ¿no? Mm, Y eso, por ejemplo, me ha pasado mucho con Striptease, que es la obra que he girado durante más años, 12, he estado 12 años girando esa pieza. Y claro, una pieza que va sobre striptease, hola, ¿qué tal? O sea, los sí. striptease, qué cosa más subversiva y salvaje, ¿no? Pues no, claro, en el momento que la hice, pues aún se podía, no sé, reflexionar sobre striptease como una forma de arte un poco subversiva, pero ahora pues es imposible, ¿no? Entonces, digamos que esa pieza ha sido difícil de mantener, o sea, iba teniendo éxito porque era barata y divertida, eh, pero digamos que me ha costado mucho mantener ese deseo de el que hizo esa pieza ya no está. Entonces, ¿cómo salgo a escena Mm, a defender con mi cuerpo ese concepto mm, que forma parte del pasado? claro. Por lo tanto, esa pregunta me jode un montón porque, porque creo que en la danza precisamente las cosas caducan muy rápido Mm, y el deseo también. mm, La danza es efímera mm, porque las cosas se crean y se destruyen al mismo tiempo, ¿no? El mm, movimiento es, lo has visto y ha desaparecido. Eh, y con mi deseo ha pasado bastante lo mismo. Hay muy pocas cosas que... Sí, cambio muy rápido de idea, de objetivo, y me cuesta mucho pensar qué estaré haciendo en 15 años o cómo veré lo que he hecho ahora mm, en 15 años. Si miro lo que he hecho hace 15 años, pues me parece parte de un pasado que fue importante, mm, pero que ya es diferente, ¿no? mm. Genial. Y por último, ¿cómo titularías esta conversación? Este podcast. ¿Terapia? Diría como
Sí, algo así como conversación pseudoterapéutica sobre lo individual y lo colectivo. Me gusta mucho lo de pseudoterapéutica. O sea, psicólogo, pues también fui por primera vez por culpa de esta crisis Mm, y ya estuve un añito bueno yendo. También lo dejé porque es en plan, no tengo más dinero y creo que puedo sobrevivir con lo que aprendí. Pero pues hablar con los amigos o en los podcasts de los amigos también es una manera de seguir sí, articulándote y seguir entendiéndote. sí. Y sobre todo seguir moviéndote, pera. Y sobre todo, sí, seguir hablando, que es que no callo. O sea, es No, no, como que... pero sobre todo por seguir moviéndote. Uno mueve las ideas al compartirlas. Es un poco lo que yo siento. Mueve tu neurosis o la mía. Al compartirla con otro la pones en movimiento un poco y no se queda Sí, total, estoica en total. ese lugar, ¿no? Sí, se comparte con, aunque sea contigo mismo, Mm, pero la compartes, ¿no? Que no se queda sí, ahí sí, no se queda como ahí atascada en un... encrustada. Sí, sí, sí. Pues Pu- muchas gracias. No, a Ha ti. sido un placer. En serio, me lo he pasado muy bien. Estaría 2 horas más, pero entiendo que la gente no estaría 2 horas más escuchándonos. O sea que O vale, lo sí, dejamos. quizás hacemos una parte 2, espera. Ay, lo más, o sea, me encantaría, ya sabes. Bueno, Segunda cuando temporada. quieras. Bueno, mil gracias, Pera, por regalarnos un rato de tu tiempo y sobre todo compartirnos m- lo que sos, dónde estás y una parte de tu vida que creo que es súper, súper valioso esta transparencia, ¿no? Que a veces, como vos hablabas antes, ¿no? De dar la espalda, ¿no? Y te estás poniendo de frente. Así que te agradezco que te hayas puesto de Qué frente bien. para esta conversación. Muchas gracias por crear el espacio para ello. Este fue el episodio número 138 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.